Van a ser casi 48 horas que terminó el clásico, depende cuando amablemente le hayan hecho clic a este video, pero las repercusiones no paran. No tienen que ver con el buen fútbol del Real Madrid, tienen que ver con dos protagonistas, presumíamos que iban a ser del clásico, pero no necesariamente por lo que hicieran con la pelota, sino con lo que dijeron, con lo que gesticularon y sobre todo con lo que han generado a su alrededor. Chuis Bol, Marisa Lara, Richard Méndez, soy Mauricio Pedrosa, bienvenidos todos. Porque déjame comenzar contigo, allá, Luis. El caso de Lamine Yamal, para ser muy concretos. Yo tengo una teoría y quiero ver qué tan de acuerdo estás con esta teoría. Yo soy de los que cree que lo que dijo Lamine Yamal tampoco fue el fin del mundo. Tampoco había que sobredimensionarlo, escandalizarse. Creo que esto termina por hacerse más grande porque Lamine Yamal dijo lo que dijo, pero después se le ocurrió dar el peor partido de su carrera profesional en el momento menos oportuno. Exactamente. Tanto físicamente, Frenkie de Jong fue el primero que saltó a defenderlo en la bronca, pero también delante del micrófono. Yo quisiera saber cómo ha reaccionado internamente el vestidor del Barcelona a lo que generó Lamine Yamal antes, durante y después del clásico. Bienvenido. A nivel interno, muchas gracias y saludos a todos los que nos están escuchando y a vosotros, por supuesto. Son palabras típicas de Lamine Yamal, son conductas que acostumbra hacer, ¿no? Sabemos que es una estrella mundial, pese a tener 18 años, y que todos los focos, absolutamente todos los focos del mundo, están puestos ahora mismo encima de él. Habló antes del clásico en unas palabras que pueden ser desafortunadas, que son seguro innecesarias, pero que se les ha sacado más punta, evidentemente, de la que tienen, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque se queja muchísimo la gente de que los futbolistas son máquinas, que no dicen nada nunca, que todas las entrevistas son iguales, que no se quieren nunca salir del guión. Y cuando un jugador se pasa un poquito de la raya o dice algo que no está estipulado, no es el discurso oficial del club o del típico jugador de sí, intentaremos ganar los partidos y estoy muy contento de jugar por este equipo, cuando no dicen esto se les cae el mundo encima, y es el caso de Lamine Yamal, ¿no? Pues fue a un programa distendido, en una charla en la Kings League con Ibai, con Piqué. Creo que Piqué, y lo he dicho en otros debates, podría ejercer un poco como padre con Lamine Yamal, protegerle un poquito. Piqué, que ha estado en esta situación y también que ha sido una figura mediáticamente muy exigida y muy criticada en el fútbol español y sobre todo por los altavoces de Madrid, creo que podría haber ayudado un poquito a Lamine, pero una vez se tiene esta conversación, creo que hay un interés también, sobre todo enfocado desde Madrid, en dañar la imagen de Lamine Yamal, y después todo lo que sucede sobre el campo creo que solo alimenta las críticas, alimenta este perjuicio a su imagen. El vestuario del Barça, en este caso públicamente, evidentemente, lo que ha hecho ha sido protegerlo. Me gustaron mucho las palabras de Frenkie de Jong, porque creo que es una de las primeras veces o de las pocas veces que le hemos visto ejercer de capitán a todos los niveles, ¿no? Hace bastante tiempo que Frenkie de Jong luce regularmente el brazalete de capitán, pero el otro día, después de una derrota, sale, hace autocrítica, protege a capa y espada a su jugador y no quiso esconder lo que había pasado, sino decir que Carvajal era el que estaba haciendo las cosas mal, que Carvajal era el que estaba teniendo unas conductas que afectarían a Lamine Yamal, y protegiendo a su estrella, que creo que es como debe actuar el Barça, sobre todo a nivel público. Flick, que evidentemente no será el que esté más contento después de este episodio, después de estas palabras, pero estoy seguro que cuando vuelva a hablar se le va a preguntar, evidentemente, porque el otro día recordemos que habló Marcus Sorg, el segundo entrenador. Cuando vuelva a tomar la palabra Hansi Flick se le va a preguntar, y estoy seguro que hará un poco el mismo rol de padre protector del vestuario y defenderá que los jugadores en su vida privada pueden hacer lo que quieren, que Lamine tampoco dijo nada y que lo que le interesa es lo que haga en el campo, que es donde Lamine sí que falló, evidentemente, porque la actuación de Lamine fue de suspenso absoluto en el clásico. Es que a veces somos bastante... Bueno, está mal que hable en primera persona del plural, primera persona del singular, no debería de hablar por ustedes. Hay veces que uno es bastante hipócrita, ¿no? Porque, como dijo lo que dijo Lamine Yamal y después jugó mal, no, es un irresponsable, fachoso, inconsciente, no sabe dónde está parado, innecesario calentar el clásico así.
Si Lamine Yamal va y se para en el Bernabéu y hace 2 goles o pone un par de asistencias y gana el Barcelona, no, qué personalidad, qué tipo tan arrebatado, es el tipo de jugador con carácter que va... Entonces no podemos tener ese doble discurso tampoco nosotros con un micrófono. Ahora, Richard, sí creo que la dinámica dentro del vestidor es la más importante de todas. Pero hay otro vestidor que está de por medio aquí, que es el de la selección nacional española. Y Dani Carvajal, que es uno de los jugadores más experimentados, emblemáticos de la selección española de la última época. Hay un video que hay veces también que por raza muy tendenciosa no pasan completo. Se acaba el partido y él va a extender la mano a Lamine Yamal. Y se extienden la mano, se dan la mano y después se dicen algo. Y ya vivimos esto en la famosa era Guardiola-Mourinho, donde tuvo que ver un cónclave tal cual para tratar de bajar la estridencia a nivel de clubes y unificar criterios a nivel selección. Esa selección, por cierto, que había sido 2 veces campeona de la Euro y una vez campeona del mundo. ¿Tenemos un tema de vestidor en la selección española o cómo te parece que manejó Dani Carvajal el tema? A ver, Dani Carvajal creo que actuó en principio como capitán del Real Madrid. Ciertamente, el episodio de Lamine Yamal en el programa de Kings League no hubiese ido a mayores o no se estuviera viviendo de la misma manera si Barcelona hubiese ganado. Obvio que cuando en ese programa dices roban y se quejan refiriéndote al rival que vas a tener dentro de 2 días, es algo... A ver, es algo muy delicado. No digo que sea una acusación seria y nada de eso, porque no es una acusación, pero es un comentario muy fuerte. Y cuando Carvajal es capitán de ese equipo, obviamente algo te va a decir. Eso es obvio. Son parte de las lecciones que tiene que aprender Lamine Yamal. Son parte de lo que le tienen que asesorar. Porque eso seguramente en un Lionel Messi, en un Cristiano, en un Xavi, en un Iniesta, en un Carles Puyol no hubiese pasado. Probablemente sí en Piqué, porque Piqué siempre fue así. Pero no es el lugar que le hace bien a Lamine Yamal. Ahora, dentro del vestuario de la selección española, yo creo que Dani Carvajal tiene que tener el suficiente liderazgo como para aplacar esto. Como para que, bueno, lo que pasó ya el domingo, el día del Clásico, el gesto que te hice de que hablabas mucho, el reclamo que nos pudimos hacer y aquella melet que se empezó a originar a raíz de eso, pues tienes que arreglarlo puertas adentro en la selección española. Porque al final de cuentas eres un referente. No tienes que verte como la figura paternal obligatoriamente, porque eso es trabajo del seleccionador nacional, que me imagino yo ya habrá hablado con uno y con otro, porque no le interesa que dentro de su selección pasen cosas. Ahora, no creo yo que estemos tan cerca de lo que llegó a ocurrir aquella vez cuando estaban Mourinho y Guardiola y aquella guerra absurda, la cual también desde los medios se empujó mucho entre Real Madrid y Barcelona, que venía quebrando relaciones personales dentro de una selección que al final de cuentas jugaban representando a un país y buscando un objetivo común. En aquel momento ya se había llegado al borde de las relaciones humanas. Yo creo que lo de Lamine Yamal y lo de Carvajal es algo que se va a resolver puertas adentro de la selección. Probablemente ya debe estar seguramente arreglado, creo yo. No creo que el orgullo vaya a privar una cosa por encima de la otra. Creo que tienes que mirar y lo que es el bien común es la estabilidad dentro de un seleccionado nacional. Y más entendiendo que Carvajal sí es uno de los más experimentados de la plantilla de la selección española, pero que Lamine Yamal es, junto a otros, una de esas perlas jóvenes que seguramente le van a dar grandes satisfacciones a la selección española en el futuro. Voy a retomar lo que decía Lluís hace un segundo del rol de Frenkie de Jong. Vamos a repasar las palabras de Frenkie de Jong, que ejerce como capitán del Barcelona y que creo que contestó con una categoría, la verdad, pues muy, muy digna. Podemos recuperar el quote para que todo el mundo lo pueda leer ahí. Muchas gracias. Justo después, sobre las palabras de Carvajal hacia Lamine Yamal. Dice Frenkie de Jong: ¿pudiste hablar en privado? Si eres compañero de equipo de Lamine y lo conoces y crees que no tiene que hacer esas declaraciones, puedes llamarlo en vez de hacerlo en el campo. Claro que venían muy calientes, venían muy bravos y es a veces difícil, Marisa, mantener la cabeza fría, pero ¿te parece que tiene razón Frenkie de Jong en que Carvajal
¿Pudo haber esperado, tomar el teléfono y llamarle a Lamine Yamal para resolver el tema? Hola chicos, me parece que sí y no. O sea, cuando están las cosas tan calientes, a veces no te pasan esas cosas por la cabeza. Claro que Dani Carvajal tiene toda la autoridad, por supuesto, para hablar con Lamine Yamal, tomar el teléfono y hacerle una llamada. De hecho, si no mal recuerdo, en la selección ya habían hablado, había hablado un poco de la dinámica, de darle la bienvenida también a Lamine Yamal, hacer esta integración previa, vamos, se conocen bien y Lamine respeta la autoridad de Dani Carvajal, o al menos así lo manifestó aquellas ocasiones que hablaron estando en selección nacional. Claro que pudo haber tomado el teléfono y decirle, oye, te has equivocado aquí o esto no sirve nada, pero creo que estando en un marco tan complicado y tan caliente como lo es un clásico, no le ha pasado por la cabeza a Dani Carvajal y la traía guardada, de eso me queda claro, la tenía guardada el capitán que estuvo además pocos minutos en el terreno de juego, pero la traía guardada para dársela a Lamine. Y sí, cuando no tienes un partido sobresaliente, solo queda eso, en habladuría, solo queda en palabras que sí, por la juventud, ya lo decía el papá el señor padre de Lamine Yamal, que menos mal que tiene 18 años, ¿no? Y bajo este estandarte, pues se justifica a veces el que tenga esta inmadurez. Es un joven que tiene que seguir siendo llevado obviamente por este camino en unas declaraciones que creyó no iban a causar quizás tanto, o quizás sí, lo hizo con esa intención, con este calor y este coraje que tienen los adolescentes, los jóvenes, de soltar las cosas tal cual la piensan, pero lo que sí que no contempló fue que iba a tener el primer partido de la temporada sin asistencia, sin gol, con 2 oportunidades creadas, apenas 2 disparos al marco. Es más, tuvo el peor clásico que ha disputado desde el 2023, donde jugó 14 minutos y pues ahí en esos 14 minutos lució mejor que en este juego. Sí que eso no se lo esperaba, sí que no esperaba que sus palabras quedaran vacías, pero de que hay formas de resolverlo, las hay, pero no se nos olvide también que son jugadores y que este es el partido que tienen marcado en el calendario y esperan siempre tan candentemente. Más allá de eso, yo creo que las cosas se van a resolver y no va a pasar a mayores, y seguro que Lamine también está aprendiendo de esta oportunidad, porque sí que se han puesto las cosas color de hormiga con sus declaraciones, con el resultado y con todo lo que ha pasado en el clásico. Yo, hasta hace 3-4 meses, cada vez que hablábamos de Lamine Yamal fuera de la cancha, nuestras conclusiones eran muy buenas, ¿no? Decíamos, hombre, mira, declara muy bien, para tener 16, 17 años, tiene una inteligencia emocional pues, no propia para alguien de su edad, está bien encaminado, lo han asesorado bien el Barcelona, pero de pronto algo cambió, y lo que cambió también para mí es el contrato. Una vez que firma su nuevo contrato, Lamine Yamal, a esa edad, no estás preparado, sobre todo con el background familiar de Lamine Yamal. No estás preparado para ser multimillonario. No estás preparado para estar de pareja con una artista famosa a nivel mundial. No estás preparado para tantos reflectores y para tanta presión sobre ti. Antes de cerrar el segmento, y va a ser la misma pregunta para los tres, así es que denme una respuesta más o menos concreta, por no decirles corta, pues quién soy yo para contarlos a ustedes. Pero, Lluís, ¿este es un pasaje nada más en la evolución personal humana de Lamine Yamal? ¿O hay que preocuparse un poquito por lo que hemos visto en los últimos 3 meses? Esperemos que sea un pasaje. Yo creo que Lamine Yamal va a continuar haciendo las cosas de la misma manera, porque lo ha demostrado siempre, que su personalidad y su creencia de hacer las cosas correctas, que él piensa que son las correctas, van por encima de la opinión pública. Por lo tanto, creo que seguirá así. Al final, cuando lo importante está en el campo, depende del rendimiento, la evaluación, ¿no? Si rindes bien y marcas 2 goles en el Bernabéu, eres la superestrella que además hace estas cosas fuera del campo que le gustan a la gente. Si hablas pero después no rindes, eres el señalado y te conviertes en el villano de la historia. Yo creo que Lamine seguirá siendo Lamine de la misma manera que lo ha sido hasta ahora. Richard. Yo no creo que cambie, la verdad. Tal vez habrá momentos en los que modere un poco, pero es que hay cosas que van más allá de saberte comportar o no, o saber hasta dónde tener los límites, ¿no? Y está dentro de la personalidad de Lamine Yamal. Son muchas cosas que yo las veo erradas en él.
en ese sentido. Creo que él es quien tiene que darse cuenta de lo que está mal y aceptar que lo asesoren y lo orienten, porque al final de cuentas creo que historias parecidas a esta hemos vivido en el pasado y no acabaron teniendo el pico o el techo de fútbol que suponíamos aquellos jugadores iban a tener, porque al final esto le distrae y le aleja de su fútbol. Marisa. La ciencia dice que la madurez de las personas no llegan hasta como los 30 años, así que yo creo que Lamine Yamal va a seguir siendo quien es y va a seguir aprendiendo. Y al caso no llega, ¿no? Casos, y ahí llega. Esto va a seguir haciendo las cosas así, es parte de la naturaleza, es parte de su cerebro, va a seguir haciendo las cosas y se va a equivocar más de una vez, de eso no tengo la menor duda, porque es parte del aprendizaje. Ojalá que en el camino sea bien asesorado, lo puedan contener justo en estos momentos. Es natural y va a pasar. Esta no va a ser la primera ni la última de Lamine Yamal. Es parte de su naturaleza. Así que solamente espero que sea bien encaminado. Ojo, y esto lo acompañe con el tremendo talento que sabemos todos que tiene y que tiene que seguir demostrando, pues obviamente, en cada partido. Esa es. Si Lamine Yamal dice lo que dice, se viste como se viste, anda con quien anda, canta lo que canta. Si en la cancha es el crack mundial que apunta para ser, lo demás van a ser absolutamente anécdotas.